Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Continuamos compartiendo los comentarios, algunas reflexiones sobre el texto de el Pseudo Antonio que presenta la Filocalía. En realidad estamos comentando las 170 sentencias que dan inicio, que abren la puerta a la Filocalía. Y hoy vamos a comentar las sentencias 34, 35 y 36. Realmente un material sumamente rico, sumamente interesante. Como siempre yo con mis apuntes en hojitas, me cuesta ingresar al mundo de la tecnología y registrar en la computadora. Así que fiel al lápiz y al papel. Bien, dice la sentencia 34. El que persigue la vida virtuosa y amante de Dios, cuida las virtudes del alma y las considera como su propia posesión y su eterno regocijo. Se sirve de las realidades temporales según le es permitido y como Dios da y quiere. Las usa con toda alegría y gratitud, aunque observando absolutamente en todo su justa medida. Los manjares suntuosos dan placer a los cuerpos en cuanto a realidades materiales, mientras que el conocimiento de Dios, la continencia, la bondad, la beneficencia, la piedad y la humildad deifican el alma. Evidentemente, el Pseudo Antonio plantea la vida virtuosa y amante de Dios como algo que es consecuencia del cuidado, de la promoción, del cultivo de las virtudes. Virtudes que son la posesión, el regocijo, el tesoro, la causa de nuestro gozo espiritual. Por lo tanto, es importante el cultivar las virtudes. Para eso es necesario tener un buen conocimiento del Evangelio, porque los cristianos nos debemos a las virtudes evangélicas, ¿verdad? Aquellas virtudes que el Evangelio de nuestro Señor enseña y promueve. Quienes llevamos la vida monástica, evidentemente, radicalizamos esas virtudes y siguiendo las enseñanzas de los padres monásticos, vivimos según las enseñanzas de los apotegmas, según las enseñanzas de las reglas, y vamos de esa forma perfeccionándonos, vamos de esa forma cultivando y trabajando esa tierra donde las virtudes crecen. Es importante que nos enseña el Pseudo Antonio a que podemos servirnos de las realidades temporales, porque ellas son producto de la divina providencia. La casa, los muebles, los ingresos, la tecnología, tantas cosas que nos servimos, ¿verdad?, a diario, los servicios de luz, de agua potable, de internet. Debemos usarlos con alegría y con gratitud, agradecidos porque podemos tener esas realidades temporales, pero usarlas en su justa medida, usarlas haciendo uso del dominio de sí, el dominio sobre nosotros mismos, ejerciendo el autocontrol, la disciplina. Las cosas no son para ser idolatradas, las cosas son para ser usadas. Y
tenemos que usarlas con solidaridad, tenemos que usarlas con una actitud de servicio, tenemos que usarlas haciendo de ellas un medio y no un fin en sí mismas. Por lo tanto, se ajusta mucho las enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? De compartir con quien no tiene, de ayudar a quien no tiene. Los bienes están puestos en nuestras manos para construir un mundo mejor, una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria. Ese uso entonces de las cosas, ese uso de las realidades temporales, tiene que ser con responsabilidad evangélica. Los bienes no son ni buenos ni malos, todo depende cómo yo los use. Yo puedo ser millonario y eso no me hace ni una buena ni una mala persona. La acumulación de dinero que tengo no me hace ni buena ni mala persona. Lo que me hace bueno o malo van a ser las acciones que yo haga con ese dinero. Igual que el poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Me hace bueno o me hace malo el uso que yo hago de ese poder. La tecnología no me hace una persona buena ni mala. El uso que yo hago de la tecnología es lo que me hace una buena o una mala persona. Por lo tanto, lo verdaderamente importante son las virtudes espirituales y no las cosas temporales. Las cosas temporales son para ser usadas. Las virtudes espirituales son para ser gozadas, disfrutadas, cultivadas. Las virtudes que hacen de nosotros personas éticas, personas de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor y a sus valores, personas que nos transformamos en discípulos y en discípulas de Jesús. La sentencia número 35 dice así: los poderosos que fuerzan con su mano a ejercer actos equivocados y dañinos para el alma, no tienen, sin embargo, ningún dominio sobre el alma misma, que ha sido creada como dueña de sí misma. Ellos atan el cuerpo, pero no la voluntad. El hombre razonable es su dueño gracias a Dios su creador. De este modo, éste es más fuerte que toda autoridad, que todo sometimiento y que toda potencia. Ciertamente, la vida espiritual nos libera, nos hace seres libres. Vivir según el mundo nos hace dependientes de la moda, dependientes de las costumbres, dependientes de los que nos imponen o nos promueven los medios de comunicación masivos, dependientes de la competencia, dependientes del consumismo, etc. Vivir según el Evangelio nos hace libres, porque el Evangelio nos libera. Hacemos un uso de las cosas, no las buscamos como un fin, no las tenemos como un fin en sí misma, no las idolatramos, tampoco a las personas. La vida espiritual genera en nosotros una actitud de agradecimiento por cada cosa que vemos, por cada cosa que oímos, por cada cosa que tocamos, por cada cosa que olemos, por cada cosa que gustamos, por cada cosa que tenemos,
por cada cosa que hacemos, por cada cosa que recibimos. La vida espiritual nos hace agradecidos por los colores de las flores, por los aromas de las flores, por la diversidad de las aves, por su trinar, por los ruidos de la naturaleza, esos ruidos del silencio, ¿verdad? Nos hace agradecidos por la comida que tenemos, sea sencilla o no. Nos hace agradecidos por las cosas que tenemos, sean muchas o sean pocas, porque esas realidades hoy están y mañana no. La vida espiritual nos hace vivir sometidos a la providencia de Dios. Disfrutamos de las cosas, de las personas y de Dios. Existe una armonía con el resto de la creación. Existe una armonía, un disfrute del mundo vegetal, de las plantas, de las flores, de los árboles. Existe una armonía con el mundo animal, un disfrute de los aves, de los insectos, de los caballos, de los perros, las mascotas que tenemos, del ganado en el campo, de las fieras de la selva. Disfrutamos verlas, disfrutamos saber que existen. Aún existe una armonía con el reino mineral. Nos admiramos y disfrutamos el color de las piedras. Yo tengo aquí una bandejita con muchas piedras, con algunas, tengo muchísimas piedras, pero con algunas piedras la tengo aquí sobre el escritorio, que he ido juntando de lugares donde voy. Y estas piedras me hablan maravillas de la creación, ¿verdad? Cada una con su forma, con sus colores, con sus combinaciones, con sus tamaños, ¿verdad? Algunas incluso trabajadas por el océano. Esta la traje del sur de Chile y está pulida por el océano. Cada una de ellas nos habla también de la grandeza de la vida, de la grandeza de Dios, y tenemos que estar agradecidos por ellas, agradecidos porque podemos verlas, porque podemos tocarlas. Es importante que la vida espiritual la cultivemos para liberarnos de todas las ataduras que nos impone la sociedad, la cultura, lo que el Evangelio de San Juan llama el mundo. La sentencia número 36 dice así: los que consideran como una desgracia la pérdida de las riquezas, de los hijos, de los siervos o de cualquier otro bien, sepan que primero hay que sentirse contentos con lo que Dios nos da y luego, cuando hay que devolverlo, esto debe ser hecho con prontitud y generosidad. Y no debemos enojarnos por esta privación, o mejor dicho, por esta restitución, puesto que hemos hecho uso de cosas que no son nuestras y que debemos restituir. El Pseudo Antonio nos plantea el tema de las pérdidas. ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar el dolor? ¿Cómo manejar las partidas? Aún en los casos extremos, por el fallecimiento de un ser querido. Qué difícil decirle a un padre, a una madre, su hijo ha fallecido, pero no se centre en ese dolor. Dios lo quiere allá, lo está restituyendo. Qué difícil que es. Yo recuerdo que cuando
ejercía el ministerio presbiteral allá en Montevideo y muchas veces me tocó acompañar a familias en la despedida de sus seres queridos. Y una de las cosas que yo hacía era decirles, demos gracias por su vida. Demos gracias porque pudimos conocerlo, porque pudimos disfrutarlo, porque pudimos compartir, porque pudimos aprender con esta persona. Y les invitaba a que en el velorio, en la celebración, ¿verdad?, antes del sepelio, antes del entierro, pudiera cada uno rescatar de su memoria aquellas cosas que esa persona le había transmitido. Y se volvía casi en un momento muy agradable donde se podía percibir, se podía palpar el agradecimiento, a pesar del dolor de la partida, el agradecimiento por lo que habían compartido con esta persona que había fallecido. Todo un tema, ¿verdad? El manejo de las pérdidas. Hay que dar gracias a Dios por las cosas que tenemos, por las personas que se nos cruzan en el camino, por el tiempo que las tuvimos, por el tiempo que las disfrutamos. Por eso es importante aprovechar al máximo cada momento, disfrutar al máximo cada momento, porque no sabemos cuándo se producirá la restitución. Cuidado con las posesiones. Mi casa, mi perro, mi hijo, mi esposa, mi mujer. Mi es un pronombre posesivo. Nada de esto es propiedad nuestra. La vida nos lo presta. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. Hacemos uso de las cosas que no son nuestras. Recibimos una casa que era de nuestros abuelos y cuando partamos seguramente quedará para otros familiares. Hicimos uso. Generamos vínculos con seres que no nos pertenecen, las mascotas, los humanos. Yo recuerdo que cuando trabajaba como asistente social, muchas veces escuchaba, es mi hijo, yo con mi hijo hago lo que quiero, yo a mi hijo lo educo como quiero. Y yo le decía, cuidado, a su hijo no lo compró en la feria, usted lo engendró. Usted lo parió, usted lo amamantó, usted lo cría, pero no es suyo. Su hijo es de la vida. Si usted no cumple con los deberes inherentes a la patria potestad, vengo yo y le saco a su hijo y se lo doy a otra familia adoptiva. Y las mamás quedaban como asombradas con esto que yo les decía. Pero hay una concepción de propiedad que está equivocada. A los seres queridos no los compramos en la feria. No son mi mujer, no son mi hijo. Es la persona con la que comparto un proyecto de vida. Es la compañera o el compañero con el que comparto un proyecto de vida. Es el hijo que estoy criando para que transmita la cultura, para que transmita la historia, para que avance en este mundo, para que construya una sociedad mejor, más justa, más solidaria. Cuidado con el apropiarnos. Cuidado con no ser generosos. Debemos vivir agradecidos por lo que recibimos en esta vida. A mí me gusta mucho la cantautora Violeta Parra, aquella letra que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto.
No sabemos cuánto le dio, pero sabemos que estaba agradecida por lo tanto que había recibido. ¿Cuántos de nosotros vivimos agradecidos a la vida por lo mucho o lo poco que tenemos, por lo mucho o lo poco que se nos ha dado, por las muchas o las pocas personas que se han cruzado en nuestra vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y en este gracias a la vida que nos ha dado tanto, quiero hacer una pequeña observación que me parece importante. Mucha gente, muchos de ustedes, me agradecen por estos comentarios, por estos videos donde les comparto las reflexiones sobre los padres monásticos, sobre los padres esicastas. Yo creo que en primer lugar tenemos que agradecerle a ellos por haber hecho esta experiencia. Por segundo lugar, por transmitirnos esta experiencia. Agradecerle a aquellos padres que pusieron por escrito las enseñanzas de sus padres espirituales. Aquellos padres que pusieron por escrito su experiencia y que llega a nosotros hoy. En segundo lugar, agradecerle a aquellos que han editado estos libros, que han producido estos textos. A veces pasa desapercibido la cantidad de gente que trabajó atrás de este libro, ¿verdad? Haciendo las copias, haciendo las correcciones, imprimiéndolo, encuadernándolo, distribuyéndolo, vendiéndolo. ¿Cuánta gente hay detrás de todo esto? Por la cual tenemos que dar gracias. Y también les invito a que demos gracias por quienes nos colaboran. De hecho, yo tengo estos tomos de la Filocalía gracias a Virginia. Si no fuera por eso, yo seguía hoy todavía con el compendio de el tomo de la editorial Lumen, que es cierto que es bueno, pero es un compendio, ¿verdad? No son los 4 tomos. Yo no tenía para comprarlo y ella me regaló los 4 tomos. Entonces es importante que seamos agradecidos con toda la gente que está detrás de este video, con toda la gente que pasa desapercibida y ustedes me ven solo a mí hablando, comentando, reflexionando. ¿Cuánta gente hay detrás para que yo pueda hoy estar aquí compartiendo esto con ustedes? Entonces, yo soy como el último eslabón en esta cadena. Hay que agradecer por todo desde el comienzo. Hermanas, hermanos, que la Madre de Dios les cuide, les proteja y les bendiga. Hasta un próximo encuentro.